estado hablando acerca de servicio, porque yo creo con todo mi corazón que el servir es uno de los más grandes privilegios que una persona o un creyente pueden tener. El Señor dijo en una ocasión a sus discípulos: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y yo dije el domingo pasado, el antepasado, porque el domingo no estuve. Por ahí en cualquier momento voy a aclarar por qué no estuve el domingo, porque ahí estuve escuchando que algunos están preguntando por qué el pastor no vino el domingo. ¿Cómo así? Mire, yo le voy a decir voy a abrir un paréntesis. Yo soy de los que creo que en estos tiempos finales es mejor estar dentro de ellos para evitar que hagan leyes que después nosotros como iglesia tengamos que ir a la calle a gritar: con mis hijos no se metan. Es mejor evitar o prevenir que lamentar. Y estoy metido en esto por instrucciones de Dios y con un hombre de Dios. O sea, no estoy apoyando a cualquier pepelú, estoy apoyando a un hombre de Dios. Pero después hablamos de eso. Y dije el domingo anterior que la Madre Teresa de Calcuta dijo que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y cuando usted analiza su vida toda está diseñada para que usted pueda servirle a los demás. Porque cuando usted sirve a los demás le sirven a usted. ¿Está aquí conmigo? El asunto es que la iglesia ha adoptado la tendencia del mundo que es mejor recibir que dar. El ser humano sin Cristo y a veces hasta con Cristo es más propenso a que le sirvan que a servir. Es más propenso a recibir que dar. Cuando usted va a la Biblia, que es nuestro manual, nuestro patrón de vida, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir, y que el Señor vino a servir y a no ser servido. Por eso hablamos de servicio, porque si vamos a recuperar la esencia de esta iglesia, tenemos que empezar por el servicio. Porque si nosotros como iglesia no estamos capacitados para servir a las personas que comiencen a llegar a este lugar, las personas van a llegar y por ahí mismo se van a ir. ¿Está aquí conmigo? Muchos de ustedes están aquí porque en un momento de necesidad alguien les sirvió. Alguien se le derramó. Alguien se le ofreció. Y es lo que yo digo, ¿no? Día tras día es lo que yo digo. Si eso lo hicieron con nosotros, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer con otros? Si no fue un ángel que vino del cielo directamente a predicarme el evangelio, sino que yo tuve un amigo o tengo un amigo que fue el que me habló de Cristo y es la razón por la que estoy hoy aquí. ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo? ¿Por qué tengo que esperar que un ángel vaya a donde mis hermanos, a donde mis padres, a donde mis tíos, a donde mis abuelos, a donde mis amigos de trabajo, del colegio, del barrio? ¿Por qué tengo que esperar que sea un ángel cuando no sucedió así conmigo? Si la iglesia tiene que despertar. Hermano, la iglesia tiene que despertar. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos en todo el sentido de la palabra. Yo ayer estaba viendo un video de la guerra de Gog con Magog y Gog. Gog y Magog. Yo sé que esos son nombres raros y extraños para usted, pero Apocalipsis habla de eso. Y el rabino que estaba hablando está diciendo que puede ser que tangiblemente no nos demos cuenta, pero ya está funcionando esa guerra. Yo anoche compartía con la hermana Gloriela y la hermana Evelia la fotografía de un amigo
Cuando termine el culto, dígame, se la va a mostrar. Que envía una foto donde un grupo de hermanos le piden a la inteligencia artificial que le haga un selfie de la última cena del Señor. Y usted viera la foto. Ahora al final se la voy a mostrar. La foto, Jesucristo, en teoría pues, tomándose un selfie con los discípulos. Pastor, ¿cuál es el punto? El punto es que hay una cosa que se llama inteligencia artificial que es real. Vi a un arquitecto dominicano hablar y decir que dentro de unos cuantos años nada más los arquitectos quedarán obsoletos. Porque los que deseen una propiedad se van a poner unos anteojos, van a activar un programa con inteligencia artificial y van a decirle a la inteligencia artificial que era una casa de 3 recámaras, 3 baños y medio, que la sala esté aquí, que el comedor esté aquí, que la terraza esté aquí, que el estacionamiento sea así, y luego esa misma inteligencia artificial los va a introducir al espacio que ellos le mandaron a decir y va a poder hacer correcciones mirando los espacios como si estuviese dentro de la casa. Y cuando termina, habrá otro programa que le habrá confeccionado los planos. Si usted eso no lo alarma, yo le voy a decir, usted está más frío que un témpano de hielo y desconectado del mundo espiritual. Porque una de las señales de los últimos días es que la ciencia aumentaría. Y si eso no lo alarma, entonces, como iglesia, nosotros no podemos seguir adormitados en la burbuja cómoda en la que hemos vivido antes de pandemia y que se incrementó después de la pandemia. Porque después de la pandemia, en vez de la pandemia habernos despertado, porque otra de las señales es oiréis de guerra, de rumores de guerra y de plagas. Y COVID, para usted y para mí, que somos millennial, Z, ¿y cuál más? Y X, yo soy boomerang. Sí, santo Cristo y la gloria. Baby boom. Uy, Dios mío, Padre, tan viejo estoy así. Si eso para nosotros, amado hermano mío, no es motivo de alerta, tenemos un problema. Porque el COVID, en vez de despertar la iglesia, lo que hizo fue adormecerla un poco más. Y la adormeció porque antes la gente anhelaba venir a la iglesia. Ahora la gente anhela poner YouTube para verme a mí predicar y a todos los demás predicar. Tenemos que despertar. Dile al hermano que tiene al lado, despierta. ¿Y cómo despertamos? Hermano mío, despertamos entendiendo cuál es la misión por la que estamos en este planeta Tierra. Yo quiero hablar esta mañana del manto del servicio. Fíjese el tema rimbombántico que le puse. El manto del servicio. ¿Por qué? Porque el manto en la antigüedad era... ¿Qué se pelearon del Señor Jesucristo en la cruz? Su manto. ¿Y qué fue lo único que no pudieron dividir entre ellos? Su manto. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo pudieron dividir? Porque era una sola pieza. Porque el manto significaba cobertura. Diga conmigo, cobertura. El manto era lo que cubría al judío de día del sol y de noche del frío. El manto para algunos
es presencia de Dios. Cuando el Señor le dice a aquella niña que está muerta, Talita Cumi, lo que el original quiere decir es la niña que está debajo del talit. Y el talit es ese manto que el judío usa para proteger su cabeza cuando va delante de Dios. Y con ese manto lo que él está simbolizando es presencia de Dios. El manto del servicio es lo que la iglesia necesita en estos últimos días. Quiero vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19. Voy a ir rápido a ver si termino antes de la 1 de la tarde para que usted se vaya a desayunar o a almorzar. Y le dijo Jehová, estoy en el verso 15. Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Déjenme poner una plataforma antes de entrar a hablar un poco de Eliseo. En la Biblia tenemos varios ejemplos de hombres y de mujeres que con su fidelidad y con su compromiso a otras personas dejan de manera taxativa y clara un ejemplo de lo que es el servicio abnegado y voluntario para el Señor. Por ejemplo, Josué acompañó a Moisés y acompañó a Moisés hasta asumir el cuidado del primer tabernáculo, reemplazando a Moisés después como caudillo de Israel. Vamos a leer Éxodo 24:13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Yo quiero que usted se conecte conmigo porque algunos versículos tienen correlación de lo que quiero predicar esta mañana. Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora le voy a hablar a la iglesia, porque la iglesia tiene que entender que como iglesia ejercemos y desarrollamos un liderazgo. Y el líder debe ser uno que haya aprendido disciplina. Para usted ser líder, usted tiene que haber aprendido disciplina y tiene que haber aprendido sujeción. Y que esa sujeción pueda demostrar compromiso por lo que se le encomienda. Ningún servidor comprometido, lo dije hace unas cuantas semanas atrás, deja tirado lo que se le da en la mano. Ningún servidor comprometido. Yo siempre he cuestionado esto.
Hablaba con mi pastor esta semana que desayuné con él hablando algunos temas. Y cuestionábamos esto. ¿Por qué para un creyente es fácil dejar de hacer algo dentro de la iglesia por cualquier situación? Porque no me lo reconocieron, porque me trataron mal, porque me negriaron, me ningunearon, lo que sea. Es muy fácil estar haciendo algo y dejarlo de hacer, porque eso no pasa en su trabajo. Ay, es que el pastor me ofendió. Ay, es que yo aquí hago tantas cosas y nadie me lo reconoce. Pero ¿y en su trabajo? Cuando el jefe le dice ¡bruta! Cuando el jefe le dice no seas tan tonto, porque usted no deja su trabajo. Honestos, ¿cuántos han sido insultados en su trabajo? Uy, bendito, nada más. Habemos unos cuantos mortales aquí. ¿No? Ay, los demás no trabajan. ¿Ah? Insultados en su trabajo. ¿Y cuántos que hemos sido insultados en nuestro trabajo hemos dejado el trabajo? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque de ahí es que viene decía el pastor Anselmo Guerra, la clorofila. De ahí es que viene el sustento. Y entonces uno dice, no, si yo me voy de aquí, ¿quién paga la casa? ¿Quién paga el carro? ¿Quién paga la luz? ¿Cómo compro la comida? La escuela de los niños. Y se aguanta las verdes y las maduras. Pero en la iglesia, yo sé por qué usted lo hace. Usted dice, es que aquí no me pagan. Usted está equivocado. Porque no le paga el pastor, le paga Dios. ¿Cómo Dios me paga? Pues porque tú estás aquí todavía respirando. Si Dios no te pagara el aire que tú respiras, tú no estarías aquí respirando. Porque Dios tiene cuidado de tus hijos todavía. Si Dios no tuviese cuidado de tus hijos fueran un desastre. Porque Dios tiene cuidado de la provisión tuya. Porque si Dios no tuviese cuidado de la provisión tuya, tú andarías por la calle muerto de hambre, desnutrido, metido en los tinacos. El asunto es que decimos que no nos paga porque no lo vemos tangible, pero el intangible es mayor que lo tangible. Entonces, el líder tiene que ser alguien con disciplina, tiene que ser alguien con sujeción, que pueda demostrar compromiso por lo que se le ha encomendado. Eso es lo que hizo Josué. Josué tardó tiempo al lado de Moisés, aprendiendo de Moisés. Pero le digo algo, valió la pena. Porque al final fue quien tomó el liderazgo. Mire, al final fue quien introdujo al pueblo. Y aprendió lo bueno y aprendió lo malo. Porque Josué, cuando está a la orilla de Jericó, para entrar a Jericó, Josué se acordó que una vez el pueblo estuvo en la frontera de la tierra prometida, cuando Moisés mandó los espías. Y Josué se acordó que la murmuración del pueblo hizo que el pueblo caminara 40 años sin ninguna necesidad. Entonces, cuando ahora él está al frente de los muros de Jericó, Josué se acuerda de ese acontecimiento y le dice a la gente, escúchenme lo que les voy a decir. Se para todo el mundo al frente y todo el mundo, así lo decía mi papá, yo lo voy a decir, cheto yomos. Ese es un inglés de Ruabao, María Chiquita de Colón. Cheto yomos. O sea, en pocas palabras, todo el mundo se me calla la boca, porque yo recuerdo que cuando Moisés estaba liderando esto, por la boca de ustedes fue que no pudimos entrar. Así que se calla. O sea, que Josué aprendió bien. ¿Por qué? Porque el tiempo que caminó con Moisés valió la pena.
Eliseo era el ayudante de Elías. Y Eliseo, hermano mío, mire lo que dice el verso 21 del capítulo 19, Primera de Reyes. Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne, la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. Hay que entender que no somos perpetuos, que algún día vamos a tener que, decía yo hace un rato, entregar el batón. Uno de los grandes problemas que ha tenido el liderazgo evangélico es creer que son eternos y no hacen líderes que ellos sepan que una vez llegado su momento tienen a quien entregar el batón. ¿Y sabe por qué esto, hermano mío? Porque tienen miedo que derramándose sobre alguien sea más grande que ellos. Yo le digo una cosa. Ojalá alguien en este lugar pueda caminar al lado mío y que cuando yo lo ponga a predicar, predique mejor que yo. Yo me gozaría. Yo me gozaría. Yo no, a mí no me da estupor decir esto. La pastora predica mejor que yo. ¿A cuánto le gustó el mensaje el domingo? Donde yo estaba, yo estoy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y al final le pregunté, ¿cómo te fue? Me dijo, la iglesia estaba de bote en bote y bendito Dios. Me voy a ir el otro domingo también. Y el mensaje, fabuloso. A la gente le gustó. Le dije, predicas el otro domingo entonces. Y entonces acá me dijo, no abuses. Los que transicionaron de allá a acá saben que yo los viernes no predicaba. Los que transicionaron de allá para acá saben que yo los viernes no predicaba. Y habían predicadores que se formaron dentro del ministerio, que cuando empezaron le tenían, hermano, pavor hasta la sombra que los acompañaba. Decían, pastor, a mí usted póngame a hacer lo que sea menos hablar en público. Al final terminaron siendo predicadores y buenos predicadores. Yo estaba ahí sentado, hermano, y yo recibí, bendito Dios, yo a veces un celo santo, yo, Señor, pero para mí nada más, no, Señor, ¿por qué tú no me revelaste esa palabra a mí? Cuando mis hijos predican, cuando Cristian sobre todo predica, que tiene una manera rara y extraña de predicar, pero eso es su forma, yo digo, Dios, ¿este tipo dónde encontró eso? ¿Qué Biblia está leyendo ese man? Porque encuentra unas revelaciones, hermano. Entiendo de Junior que fue y estudió 4 años en un instituto bíblico, pero de repente Cristian tiene unas revelaciones que dice, este man, ¿de dónde saca eso? Y que son revelaciones que me edifican, que me gozan. Y le digo una cosa, y me corrigen. Porque cuando yo escucho a alguien predicar, hermano mío, hay veces que esa palabra me redarguye y me corrige. Y eso me hace sentir bien. Porque ese es como el hijo, pues. Ustedes son como mis hijos. ¿Y cuál es el mayor anhelo de un padre? Que el hijo sea menos que él, que el hijo sea igual que él, que el hijo sea mejor y mayor que él. ¿Por qué? Porque es el deseo de mi corazón. Ahora escúchame. A mí me llama mucho la atención Eliseo. Y voy a bajar el tren de aterrizaje porque puedo hablarle muchas cosas, pero voy a bajarle el tren de aterrizaje. A mí me llama mucho la atención Eliseo. Mire lo que significa el nombre de Eliseo. El nombre de Eliseo es Dios es salvación. Eso es lo que significa el nombre de Eliseo. Pero me llama mucho la atención. Préstele atención a esto. ¿Quién escoge a Eliseo? ¿Elías o el Señor? ¿Quién lo escoge? Primero, ¿Eliseo y Elías se conocen? No, no se conocen. ¿Pero quién escoge a Eliseo? Dios escoge a Eliseo. ¿Cómo Dios escoge a Eliseo? El Señor
le dice a Elías: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. En pocas palabras, para que sea tu sucesor. Pero ¿quién escoge a Eliseo? Dígamelo. ¿Quién escoge a Eliseo? Dios. Pastor, ¿qué quiere decirnos? Lo que quiero decirte es que quien te llama es Dios. Pero ¿quién le dijo a Eliseo que lo siguiera? ¿Quién? ¿Dios? No, Elías. O sea, Dios usa la boca de su siervo para llamarte. Pero no es el siervo el que te está llamando. Ay, esta cosa se puso como media rara. Es que lo que pasa es que ese pastor cree que yo soy tonta, tonto. Quiere siempre yo, siempre yo, siempre yo. Así decíamos cuando estábamos chiquitos y nos mandaban a hacer mandados. Siempre yo, siempre yo. No, no, no. No es el pastor. El pastor es la voz audible. Pero quien te llama a servir es Jehová de los ejércitos. Entonces tú tienes que cambiar la estructura mental. Cuando tú crees que es el hombre quien te llama, no es el hombre, es Dios el que te llama para servir. Mira, hermano mío, yo le digo una cosa: no hay nada más gratificante que servirle a Dios. Porque la Biblia dice que Él honra a los que le honran. Cuando usted sirve, usted le dije hace 2 domingos atrás, usted no le sirve al hombre, usted le sirve al templo de Dios, que es el hombre. El Señor le dice a Elías: úngelo como profeta en sucesión tuya, en tu lugar. Y luego vamos a, por acá no sé qué versículo es, Mar, porque no tengo los versículos, pero casi al final dice: y pasando Elías por delante de él. Búscalo ahí, qué versículo es, Mar, para que la gente lo pueda ver. Debe ser como 17, 18 por ahí. 19, Mar, 19. Y pasando Elías por delante de él, ¿qué hizo Elías? Dice la Biblia que ¿qué? No, ese no es Mar. Ajá. ¿Le echó qué? El manto. ¿Elías conoce a Eliseo? No. ¿Eliseo conoce a Elías? No. Y aquí es donde yo digo, la iglesia tiene que tener revelación. ¿Y qué hizo Eliseo? ¿Qué hizo Eliseo? Entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. ¿Qué eran los bueyes para Eliseo? ¿Qué eran los bueyes para Eliseo? Mire, le digo una cosa. En ese tiempo, tener una yunta de bueyes, uno tenía dinero. Tener 12 era muy acomodado. Eliseo no era un papanatas, ni un pobretón. Eliseo, dice la Biblia, tenía 12 yuntas de bueyes. Y cuando Elías le deja caer el manto, le muestra la cobertura, dice la Biblia, y dejándolo todo, le pidió que lo esperase. Dice: entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y lo mató. O sea, Eliseo quemó sus barcos. Yo no le voy a pedir a usted que usted lo deje todo. O no sé si el Señor le va a pedir a usted que usted deje todo. ¿Sí? Porque este es un llamado muy serio. Por ejemplo, a mí me pidió que lo dejara todo. Y yo me metí
mis primeros 8 años o 9 años de lleno al ministerio. No hacía otra cosa que no fuera esto. Yo entendí que había, acuérdense que estamos empezando una iglesia de cero, estamos empezando una iglesia de una célula. Esta congregación nació de una célula que teníamos en nuestro apartamento. Un apartamento que cómodamente podían entrar 8 personas, pero todos los martes se metían 20 y resto de personas allí. Gente en el balcón, gente en la entrada, gente en la escalera. Yo recuerdo un martes, el pastor Satirio Jr. vino con nosotros y nosotros teníamos ese martes en ese apartamento más de 30 personas. Una locura. Ahí nació la iglesia, en el apartamento. ¿Vale? Y yo no sé si Dios le va a pedir a usted que lo deje todo, pero le digo una cosa, si Dios le pide que lo deje todo, déjelo todo, porque el Dios de la visión es el Dios de la provisión. Y por 8 o 9 años nosotros nos dedicamos solamente a la iglesia porque entendimos que había que poner fundamentos para levantar lo que Dios quería hacer con nosotros. Y abro un paréntesis. Hubo un evento o hubo una actividad, más que evento, que hizo esta iglesia sólida, fuerte, del cual vamos a regresar. No se me adelante. ¿A dónde vamos a regresar? Cuando yo termine, usted dice amén. Hubo una actividad que nosotros desarrollamos que hizo esta iglesia fuerte a la cual vamos a regresar. ¿Sabe cuál fue? Casa de Paz. Y vamos a regresar a Casa de Paz. Y entonces yo quiero saber cuántos servidores tengo aquí que levantan, no ahora, no lo haga porque lo puede hacer en emoción, que levanta su mano y dice, pastor, mi casa, si usted quiere, puede ser una casa de paz. En su casa, la casa de paz, usted puede ser líder o podemos poner un líder. Pero si usted levanta su mano y dice, pastor, que mi casa sea una casa de paz, lo vamos a considerar. Liderazgo que tengo esta mañana aquí, eso lo vamos a conversar en el mes de abril. Pero vamos a regresar a ese principio, porque eso es una actividad que hizo esta iglesia fuerte. Casas de paz. Las casas de paz eran semilleros para esta iglesia. ¿Vale? Y yo no voy a decirle que a usted que Dios hará lo mismo, pero con Eliseo quemó todos sus barcos. Eliseo quemó las yuntas y sacrificó los bueyes. ¿Y qué hizo con eso? Dice, y los dio al pueblo para que comiesen. ¿Cómo se llama eso? Mejor dar que recibir. Y después que hizo eso, dice, después se levantó y fue tras Elías y le servía. El problema es que algunos con capacidad, y no tengo la menor duda, quieren empezar arriba y no abajo. El problema es que algunos nunca nadie se les va a poder sujetar porque ellos no se le han sujetado nunca a nadie. El problema es que algunos no entienden que antes de ser sacerdote hay que ser sacristán. Le cuento un testimonio. Porque los testimonios le fortalecen y le aclaran. Pastor José Satirio dos Santos Padre, un hombre probado y aprobado por Dios. Si usted no conoce la historia del pastor Satirio dos Santos, yo le invito a que usted vaya a YouTube y ponga José Satirio dos Santos para que conozca la historia del misionero. José Satirio dos Santos, un pastor brasilero llamado como misionero a Colombia. Pero Satirio cuenta, pastor Satirio cuenta, que él está en una de las iglesias más grandes de Brasil, sirviendo en una iglesia de Brasil. Y hay una necesidad en una iglesia en el interior del país y su pastor lo manda a esa iglesia. Y en esa iglesia el pastor Satirio
desarrolla un ministerio poderoso. Y cuando la iglesia a donde el pastor Satirio fue invitado o fue enviado está crecida, su pastor lo vuelve a llamar a la iglesia principal. Pero cuando lo llama a la iglesia principal, cuenta el pastor Satirio que cuando él recibe el llamado de su pastor otra vez para regresar a la iglesia principal, él ahora su pecho se hincha porque él dice, ajá, ahora van a saber quién es Satirio dos Santos. Y cuando llega, el pastor le pide que como esta iglesia principal ha crecido mucho, por favor, se encargue de los baños. De los baños. Él era el encargado con un personal de mantener siempre los baños en buen estado. Él dice, yo no entendí eso. No comprendí eso. Yo vengo de haber levantado una iglesia, los frutos están allí. ¿Qué vengo yo a hacer aquí a los baños? ¿Sabe qué hacía Satirio en los baños? Procesado para lo que Dios tenía más adelante para él. Hoy en día, después de 50 años, este año está cumpliendo 50 años de misionero en Cúcuta. Hoy en día, después de 50 años como misionero en Cúcuta, José Satirio dos Santos es una de las figuras en Colombia más reconocidas y más respetadas. Y no solamente en Colombia, a nivel mundial es una figura respetada. Yo pregunto, ¿qué hubiese sido de Satirio dos Santos si cuando es llamado a la iglesia principal otra vez, en vez de servir en el lugar donde su pastor le pidió que se hubiera revelado? ¿Usted cree que hubiese sido lo que hoy es? Yo estoy seguro que no. Esto es lo que hizo grande a Eliseo. Voy a bajarme. Vuelvo a decir, Eliseo no era cualquier pelagato. Eliseo, un hombre que tenía un negocio de 12 yuntas de bueyes. Buen negocio. Pero Dios le llama a través de Elías. Y esto yo quiero volverlo a recalcar porque yo quiero que usted lo tenga claro. A Eliseo no lo llamó Elías, lo llamó Dios. Elías fue la voz que Dios usó para que Eliseo tomara la decisión. Eliseo es un hombre de negocios, 12 yuntas de bueyes. Pero Elías viene, le suelta el manto, manto es cobertura, manto es llamado. Eliseo entiende el llamado, mata a los bueyes y con la madera de la yunta hace un sacrificio, cuece los bueyes y reparte la comida. O sea, en pocas palabras, se finía el negocio. Se terminó el negocio. Y dice la palabra que sigue a Elías para servirle. Y le sirve a Elías todo el tiempo que Elías está sobre la tierra. Llega una ocasión donde Elías tiene que ir a Jericó y le dice a Eliseo, Eliseo, espérame aquí. Y Eliseo, entendiendo el llamado que Dios le había hecho, le dice, vive Dios y vive tu alma, que no te voy a dejar. A donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Y va con Elías a Jericó, luego va a Gilgal. Y son 3 etapas de la vida de Eliseo y de Elías, donde Eliseo no se apartó de Elías, porque sabía que Dios le iba a tomar. Cuando el Señor toma a Elías, y Eliseo ve a Elías, ve un carro de fuego. Esto es una aclaración. Eliseo no va al cielo en un carro de fuego. Un carro de fuego es lo que separa a Elías del resto. Eliseo sube al cielo en un torbellino. Cuando Eliseo ve, antes de esto, Elías le pregunta a Eliseo, ¿sabes que me voy? Eliseo le dice, sí, yo sé que te vas. Me voy, ¿qué deseas? Y Eliseo, ni corto ni perezoso, le dice, una doble unción de la que tú tienes, reconociendo que la unción que Elías tenía era interesante. Entonces Eliseo pide una doble unción y Elías le dice, wow, tú eres travieso, Eliseo, tú has pedido una cosa difícil, pero si ves, cuando me voy, se te dará.
Así que Eliseo se queda al lado de Elías hasta que Elías es llevado al cielo en un torbellino. Dice que el manto cae, Eliseo lo toma y a partir de ahí usted conoce la historia de Eliseo. ¿Por qué Eliseo recibe una doble porción? ¿Por qué era Eliseo? ¿Porque era ambicioso? ¿Porque tuvo suerte? ¿Porque llegó a la congregación correcta? Eliseo recibe una doble unción porque sirvió al profeta de Dios. Cuando usted sirve, y hay gente, y usted ve gente en la iglesia que dice, Señor, dame una doble porción como la que le di. Hay un cántico, creo, ¿verdad?, que habla de eso. Una doble porción como la que le diste a Eliseo. Pero, ¿y el espíritu de servicio que tenía Eliseo? ¿Cómo quieres tú una doble porción si no tienes el espíritu de servicio? ¿Cómo quieres tú un liderazgo si no sabes servirle a la gente? ¿Para qué queremos un liderazgo? ¿Para decir que soy líder? ¿Para decir que yo soy el representante o el encargado de tal o cual cosa? ¿O para servir? ¿Sabes por qué yo entro a la política? Cosa que nunca en mis 62 años me había interesado. Porque creo que si hombres con principios morales diferentes no entramos a la política para producir cambio y servirle a la gente de verdad, hermano mío, esto se va a poner peor. Estoy harto de ver las injusticias que se cometen en los 3 estados de este país. Entiéndase, ejecutivo, legislativo y judicial. Harto. Pastor, pero usted, bueno, yo no sé si voy a poder producir cambios, pero lo voy a intentar. Pastor, ¿y qué cargo usted va a tener? ¿Para qué usted va a correr? Yo no voy a correr para nada. Yo no voy a correr para nada. Dios a mí me llamó a pastorear. Y yo no voy a dejar de pastorear para ser un diputado o un representante. Pero voy a caminar al lado de un hombre que creo con todo mi corazón que es un hombre que le teme a Dios. Para juntos poder hacer cambios. Porque estoy harto de ver las cosas como se están dando. ¿Para qué usted quiere un liderazgo? ¿Para qué? ¿Por qué tendría usted un liderazgo si no sería para servirle a los demás? Cuando usted mira los líderes de la Biblia, todos servían y todos entregaron su vida por otras personas. Hermano mío, escúcheme, servicio, servirle a la gente es lo que Dios está urgido que la iglesia entienda. Cuando la iglesia le sirve al que necesita, el que necesita entiende que Dios es real. ¿Sabe por qué hay gente que no cree en Dios? Porque no hay nadie que le esté modelando a Dios. Dios necesita modelos. Gente común, normal, de carne y hueso. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo carne? ¿Por qué se hizo carne? ¿Usted cree que si el Hijo de Dios hubiese venido en su esplendor como hijo, el mundo, la gente lo hubiese podido al menos recibir? ¿Le hubieran tenido miedo? O si lo recibiesen, hubiesen dicho, claro, eso tú lo hiciste porque tú eres hijo de Dios. Y como eres hijo de Dios, tú lo puedes hacer. No, Él vino y se hizo carne para demostrarte a ti y a mí que como hombre tenía la capacidad de honrar a Dios como hombre. Que como hombre tenía la capacidad, dice la Biblia, fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea que si usted me dice, pastor, es que, ay, yo no sé, pastor, a mí se me hace difícil no pecar. Usted no ha nacido de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Porque si Cristo vive en usted, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando usted, como persona,
se deja dominar por sus pasiones, por sus emociones, por sus sentimientos, por su carácter, hermano mío, yo le digo delante de Dios, examínese. Necesita aceptar a Cristo. Usted no ha nacido de nuevo. Y como hombres estamos en la capacidad de poder servir en el reino de Dios. Si algo bueno podemos hacer es servir. Y yo pregunto esta mañana, ¿habrá alguien en este santuario dispuesto a servirle al que tiene al lado? ¿Habrá alguien en esta mañana? Mientras predicaba se me ocurrió, no sé por qué no se me ocurrió antes. ¿Habrá alguien esta mañana en la capacidad quitarse el manto, ponerlo a un lado, amarrarse los pantalones y sentarse a lavar los pies de los demás? ¿Qué pensaría usted si yo le llamo aquí y le digo, hermano, hermana, venga acá, siéntese aquí conmigo, tomemos este platón lleno de agua y esta toalla y lavémosle los pies a la congregación? No me conteste, contéstese usted. ¿Está usted en esa disposición de lavarle los pies a su hermano? A mí una vez me tocó en una vigilia, Catedral de Vida, 1980. Estamos en una vigilia y el hermano Ricardo que era nuestro líder, conocido en el mundo farandulístico de la iglesia como Machito, se le ocurrió lavarle los pies a todos y me llamó a mí para que lo ayudara. Y yo me sentí tan bien y comenzamos a lavar pies hasta que me llegó un pie calloso. Bueno, y toco ese pie, bendito Cristo de la gloria. Y mientras estoy lavándole los pies, y era una hermana, peor todavía. Y esos pies callosos, el Espíritu Santo me dijo, y eso no es nada. Si eso te da estupor, eso no es nada. ¿Cuántos de nosotros estamos en la disposición de lavarle los pies al hermano? Mire, ni siquiera espiritualmente lo queremos hacer, ahora menos físicamente. Cuando usted se quita los zapatos, ¿cuánto pueden quitarse los zapatos? ¿Ah? Y mostrar los pies. ¿Sabe por qué la gente anda con zapatos y con medias? Porque los pies es lo último que quiere que le vean. Cuando usted tiene unos pies feos, hermano, las mujeres cuando tienen pies feos siempre andan con zapatos cerrados. Siempre con zapatos cerrados. Y hay hombres, hermano mío, que ni la esposa le soporta los pies. Pero si usted no tiene la capacidad de lavarle los pies a sus hermanos, espiritualmente hablando, no tiene la capacidad de hacerlo físicamente. ¿Sabe? Hemos sido llamados a lavarle los pies a los hermanos. ¿Sabe cómo tú le lavas los pies a los hermanos? Cuando el defecto del hermano tú no lo andas divulgando por ahí, sino que le das cobertura para que nadie más lo vea. Estoy hablando en el espíritu. ¿Ah? Yo sé que ella tiene un defecto, pero yo no lo promulgo, yo le doy cobertura. Por eso yo le digo a las parejas, hermano, cuando usted pelea con su esposa, cuando usted pelee con su esposo, no ande desnudando a su pareja. No desnude su pareja. Pastor, pero es que usted no sabe qué me hizo. Guárdeselo, no lo desnude. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted agarra a la amiga para contarle lo de su esposo, es como que usted le dijera a esa amiga, ¿sabes que él tiene una verruga grande aquí en la espalda?
Es una verruga que ella no sabe. Pero ¿qué usted cree que pasa después que usted le dice que él tiene una verruga en la espalda? ¿Ah? La próxima vez que la hermana ve a su esposo, sobre la ropa quiere ver dónde está la verruga. ¿Pero por qué? Porque usted lo desnudó. Cuando usted desnuda a su pareja, ¿cómo la cubre después con esa persona que usted la desnudó? Usted no tiene el mejor esposo, usted no tiene la mejor esposa. ¿Quién tiene el mejor esposo y la mejor esposa aquí? ¿Solo la pastora? Escúcheme, ni la pastora, ni el pastor. Pero es mi esposa. Y yo le he dicho muchas veces, usted nos ve a nosotros así, venga a vivir con nosotros. Y va a poder, algunas personas que han compartido con nosotros, lo saben, van a poder ver algunas realidades que la gente no sabe. Pero usted no me anda, ¿usted alguna vez me ha escuchado a mí desnudar a mi esposa? Solo flores voy a hablar de ella, aunque cuando lleguemos a casa sea otra historia. Pero en público, usted jamás me va a ver a mí desnudando a mi esposa. Jamás. Y yo no tengo la mejor esposa del mundo. Y usted jamás la va a escuchar a ella desnudándome y ella no tiene el mejor esposo del mundo. Porque nosotros hemos aprendido que una vez que usted desnuda a su pareja, ¿cómo la cubre otra vez? Una vez que usted desnuda a su hermano, ¿cómo lo cubre otra vez? Cuando usted desnuda a su hermano, usted tiene un espíritu de Caín. ¿Sabe cuál era el espíritu de Caín? El espíritu de Caín era: ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Sí, usted guarda de su hermano. Usted no puede desnudar. Si usted es un servidor, usted no puede desnudar a su hermano. Principio número 1 del servidor: no desnuda a su hermano, lo cubre, le da cobertura. Este ministerio necesita gente que entienda este principio de servicio. Cuando entendemos este principio de servicio, yo creo con todo mi corazón que el Señor empezará a añadir a esta iglesia los que han de ser salvos. Y yo quiero esta mañana orar para que un espíritu de servicio pueda venir sobre nosotros y traer un bautismo de servicio. Y yo quiero esta mañana preguntar en este santuario: ¿cuántos esta mañana en este lugar se ponen de pie y dicen: pastor, yo quiero ser un servidor de este ministerio? Yo quiero invitarle a que usted se ponga de pie.